25º episodio de la segunda temporada de nuestro podcast Magisterio te habla, y estoy aquí por un motivo importante, y es dar el pistoletazo de salida de la Semana Santa, que si no se encarga uno de abrir la puerta a la Semana Santa no empieza. Bueno, los y las que tengáis hijos seguramente, cuando ya los hayan soltado del cole, ya habréis vivido ayer a mediodía el inicio de la Semana Santa, y yo, como me ocurre siempre, lo viví hoy. Estoy en Asturias, que es donde muchos sabéis que hago buena parte de mi trabajo y de taller y grabaciones y todo eso. Y hay un día siempre aquí en el que empiezan las vacaciones. No porque yo empiece a tener vacaciones, sino porque el mundo que me rodea cambia. Y normalmente es como el viernes por la tarde o el sábado de esto, o como el 1 de agosto, que es el día en el que el Más y Más, que es el supermercado, se llena de foriatus y se llevan todo, arramplan con todo. Son un supermercado de estos muy rurales, en el que nunca hay nadie, nos conocemos todos, y de repente hay un día en el que veo 1000 carros de la compra y digo, hoy es el día que empiezan las vacaciones. Yo voy a trabajar porque tengo mucho que hacer estos días y también me gusta hacerlo, quiero decir, no me lo tomo como ningún peso. Aprovecharé también para jugar y sobre todo para leer, porque tengo un montón de lecturas por delante que me tienen muy emocionado. Las hay un poco así más random, como un libro que me pillé de Gianfranco Preverino sobre dados y magia, que fue un poco un carrusel. Luego hablaré quizá un poco de estas cosas, de los contenidos de los libros y la especialización, pero es una recopilación de magia con dados. Y otros dos que, aunque no los tengo, puede ser que me lleguen ahora, o si me llegan después de Semana Santa, pues estaré igual de contento, que pillé en preventa porque no quería que se me escaparan. Los traeré en la tienda, los traeré para la tienda, pero que en la preventa me asegure de tenerlo el mío a modo egoísta. Lo que sí tuve oportunidad ya de leerme y de releerme, y además ahora me estoy viendo una descarga, son las notas de conferencia de Sara Rodríguez, que te las puedes pillar, que es una cosa guapa para la Semana Santa, en su página web justanothertrick.com. Que encima tienen el logotipo del signo de interrogación, es buenísimo, el color es buenísimo, y me gusta mogollón lo de Just Another Trick or Is It, cómo lo tienen puesto. Ahora que en ello estamos pensando en hacer unas pegatinas para la tienda, digo, joder, esto sí que lo entendieron bien. Es que se la diseña guapo, las cosas que hace las hace muy bien. Y la magia que hace está muy chula. Está todo bien ahí. Te recomiendo mucho las notas de conferencia. Son un compendio de varios frentes de lo que supone Sara y es un acercamiento muy interesante a su figura. Te aviso ya, no es material técnicamente sencillo, pero sí es técnicamente eficiente. Los juegos son muy buenos, las técnicas son muy divertidas de trabajar y las estructuras son súper engañosas. Y si viste a Sara hacer estas cosas, pues seguro que querrás poder dedicarle un tiempecito en casa a ensayarlas y practicarlas. Ya te digo, creo que es una cosa buenísima para estos días de vacaciones, ¿eh? Empieza con un colector sin abanico, que también luego lo tiene en la descarga, porque hay un pack de Sara que cuesta, te hago como la publicidad, ¿eh? Mira, que son las notas, la mezcla faro en mesa y el sándwich, como el 3 así, que no sé muy bien cómo decirlo, pero que están guays, que está también el Collectors ahí. Y es ingeniosísimo. Además, una buena forma de volver a poner a practicar el Rise Rise de Ray Cosby. Yo me la guay perruñero con un poco en abanico, pero para esta cosa está guapísima. Es una de esas técnicas que digo, joder, quiero hacerla fina, fina, porque la gente que conozco que la hace muy bien está muy guapa y yo me quedo ahí como un pasito por detrás. Tengo ahí un poco este objetivo. Con Sara me pongo 2 objetivos semanas enteros, a ver si esas cosas que tengo yo a medias, que siempre me fastidian. No hay nada que me fastidie más que tener una técnica a medias. Que digo, me sale, pero me sale ahí como medio nivel usuario, pero no tanto como para estar fresco con ella, entonces no le saco el partido, pero no es tan malo como para no poder hacerme yo los juegos y los estoy leyendo en un libro a mí mismo, y es un territorio en tierra de nadie muy poco agradecido. Tiene también Conoce la cara de tu enemigo, que es una versión del Anniversary Vals súper guapa, del Anniversary Vals, que es otro juego del que deberíamos hablar un día aquí largo y entendido, con carta de doble cara, porque eso es una de las grandes peleas del mundo, si los Anniversary hay que hacerlos con cartas de doble cara o no. El que hago yo es sin ello, porque los anteriores son unas firmas simpáticas, de hecho, pero el Anniversary de Sara está súper guapo y comparte un forzaje que utilizo yo en el mío, que a Sara le queda aquí cojonudo y lo usa de una forma súper, súper inteligente. Tiene un capitulín sobre la mezcla
Faro en mesa, que además luego tienes la descarga. La mezcla Faro en mesa es una técnica que es, yo creo que especialmente de desarrollo personal. Sara la usa para cosas súper interesantes. No quiero entrar en territorios agrios y a la vez divertidos, pero hace unos años hubo una polémica divertidísima con Arnold McDonald sobre la Faro en mesa, los meñiques y estas cosas que en la época en la que Internet era bonito nos lo pasábamos bien y había la inquina bonita, no de la inquina mala que hay ahora. Qué bien, me estoy acordando de esa época, qué guapo. Tiene también Sara el Spock Aces, que es una localización de ases que tiene un final del copón, que yo se la voy a hacer varias veces y está guapísimo. Es uno de los juegos señeros de Sara y que te lo tienes que ver, y termina con unos colores a la orden, que es una versión del Hollingworth, de los colores a la orden, porque Sara tiene una gran influencia de Hollingwood, que es, no es que hagan el mismo tipo de magia, pero se ve esa relación en el aspecto técnico, depurativo y suave. Es solo un repasito, pero porque sabes que puedes pillarte el libro y además tienes el pack con las 3 cosas, que además tiene la descarga de la Faro, que todavía no me la vi, pero seguro que está súper guapa. Me vi la de los sándwiches, que tiene, lo puedes ver ahí, los juegos, que tiene uno de ellos y tiene más cosas, que están súper bien grabados y está fantástico. Que te lo pilles, vamos. Y luego, por otro lado, me tiene que llegar el libro de Olmedo, que lo tengo ya pedido de la preventa desde el principio, del que ya te hablé aquí, que va a estar guapísimo y te hablaré en profundidad también cuando lo tenga y lo tendré en la tienda. Y el de Nacho González, que las Trapalladas también lo tendré, y le estoy insistiendo en que haga los tapetes otra vez, porque son súper interesantes, son buenísimos y quiero que los haga para tenerlos en la tienda. Todo el material de Nacho, que está genial. Qué felicidad da poder encontrarse de gente a la que se admira, ¿no? De golpe, tanto material para poder estudiar, y sobre todo a los que nos gusta leer, que disfrutamos de ese ratito al día de leer magia, tenerlo en ese formato está fantástico. Luego digo, y lo de Sara Ketima, te las descargas, me las veo luego un poco más tiradete cuando estoy escribiendo. Cuando escribo veo, y cuando no escribo leo, vamos. Y luego también juego a la consola, y salgo a correr y escalo y esas cosas, pero vamos, que no todo el día estoy leyendo. También ensayo, pero igual estos días no, igual estos días leo más porque tengo todas esas cosas ahí pendientes sobre la mesa, y además me estoy repasando los de Val Richardson para poder... Es que justo lo veo aquí, me los releo un mogollón de veces, la verdad, esos. Y algunas cosillas más para el libro de mentalismo en el que estoy, ya sabes, embarcadísimo. Esta semana me toca escribir el capítulo de papeletas que voy a dedicar al cambio de papeletas. Creo que va a ser muy interesante porque hay algunos manejos curiosos y yo creo que un acercamiento un poco práctico que le da un poco ese interés del acercamiento desde la magia a la parte técnica del cambio de papeletas, y me parece que está guapo. Pero lo mejor del libro, y esto es así, o sea, ya está, yo ya hoy duermo tranquilo, es que me llegó el artículo, no voy a hablar más de él, porque eso quiero que sea como una sorpresa cuando salga, pero el artículo de John Zabal, que me escribió un artículo para el libro, y me lo leí 3 veces y pienso, podría arrancar el resto de páginas del libro o tacharlas o utilizarlas como una libreta, y simplemente con las hojas de lo que cuenta John me tendría que dar satisfecho por la inversión. De verdad, me da una seguridad enorme el tener ese texto como un poco de pegollo, ¿no? De agarrando ahí, manteniendo la estructura del libro, que va a estar ahí en esa parte de colaboraciones, y me toca seguir escribiendo para que salga. Yo no tengo claro si será para el Nacional o para Magia al Día, pero estos días pretendo seguir escribiendo con fuerza. Es curioso el eje gravitacional, ¿no? Que algunos juegos ejercen sobre nosotros. Yo tengo algunos clásicos de la magia que me quedan como pegados al cuerpo de forma especial. Otros me llaman la atención y los estudio, y si puedo encontrar alguna cosa extra la miro y la remiro, pero puede que de alguna forma no traccionen conmigo con tanta fuerza como otros. Uno de los casos, por tontería de estas historias, que a mí no me traccionan especialmente, es el Triunfo con cartas. Es un juego que me parece curioso, lo hago un montón. Hago la versión del Estrellas de la Magia, tal cual. Bueno, no tal cual, lo hago con lo que cuenta Tom Sony en su libro. En vez de hacer la pull-through, hago la push-through. Lo hago un montón en el mostrador de la tienda, lo hago con la Zarro, lo hago todo, pero
pero no es un juego que me genere una especial atracción en el sentido de la investigación posterior. Quiero decir, sí, esto es un mea culpa, ¿eh? Porque a veces digo, no debería hacerlo. Pero es probable que si en un libro me encuentre una versión del triunfo, salvo que en una primera lectura en diagonal, muy diagonal, algo muy chocante me capte el ojo de una forma que yo no esperase previamente, pues lo voy a pasar por alto y ni me voy a acordar. Me da pena porque sé que hay triunfos muy buenos. Y yo creo que, pero con lo que más o menos tengo como en el cuerpo, ya lo admito. Con lo de Bannon, del triunfo de Bannon, incluso con la cosa que tiene ellos ahí, si no me equivoco con ello. Y esos del doble pase, doble para abajo, tiro para adelante, ¿eh? Y estoy sobrado. Si tengo que pensar en alguna cosa guapa, pues sería eso, como si me encuentro una cosa como lo de Gaby de los tres mosqueteros con la chick to chick, pero no me tracciona mucho. Lo mismo me pasa con alguna magia de escena, ¿eh? Que hay juegos que digo yo, pues también, pero siempre estoy como buscando cuál es la versión que me guste de ellos, ¿no? Como digo, va para allá, va para allá, va para allá, a ver si lo encuentro. Y sin embargo, luego hay otros, que era un poco a lo que te quería decir y a lo que quería ir, que se te quedan, eso, como digo, pegados a la piel. Y uno de ellos, y pensando y un poco reflexionándolo estos días sobre la magia que hago cuando me piden algo improvisado y tiene que ser variado, que siempre vuelvo a las monedas canguro, a las monedas a través de la mesa, perdona. Ese, sin embargo, es un juego que me interesa muchísimo. Lo estudio en profundidad, me gusta entender nuevas estructuras y de una forma curiosa no las practico tanto. Las nuevas estructuras, quiero decir, ¿eh? Me quedo más o menos con la versión original y aún viendo todos los ingenios, me cuesta encontrar una que tenga un equilibrio compositivo que se amolde al que propone Vernon en el Estrellas de la Magia. Hombre, por supuesto, como en todo hay excepciones, si hay un vídeo de Gaby haciendo las monedas a través de la mesa, que además respeta los puntos fundamentales de la estructura de Vernon, no los cambia, los evoluciona en el saber, conocimiento, gestualidad de Gaby y crea una versión que es preciosa, perfecta, una interpretación del clásico por, bueno, un artista incomparable en esos menesteres que además entendía excepcionalmente bien a Vernon. Creo que también pasa una cosa con este juego y es que es especialmente práctico. Quiero decir, solo hace falta tener una mesa y tener regazo. Yo hago la de regazo, luego hay versiones por ahí sin él, muy interesantes, pero yo hago la estándar con el regazo. A mí me gusta mucho el vaso, siguiendo la tradición de Vernon, entonces solo tengo que conseguir 4 monedas y un vaso. Y sé que tengo una pieza completamente distinta que va a funcionar con la ventaja de que si no llevo nada, las cartas que me den pueden ser cualquier cosa, pero las monedas son monedas, en todo caso. O sea, no, mal se tiene que dar para que no encuentre yo 4 monedas de 1 euro, mejor caso 4 monedas de 2 euros o algo que al menos a mí me sirva para arramplarme un poco con el juego y tirar para adelante. Eso además hay que pensar que tiene esa disposición perfecta del sonido del vaso, el golpeteo en la mesa, tiene un ritmo y tiene muy buena estructura. En este tipo de juegos yo tengo que decir, y esto es una cosa como de base que hay que tener en cuenta, y es que a mí me parece que normalmente las versiones que se hacen del Monedas de la Mesa toman las peores determinaciones posibles. Quiere decirse, bueno, antes de que se quiera decir, te recomiendo que si no tienes la versión de la que te voy a hablar, que es la de Vernon, en la cabeza o en las manos, bien, te la leas en el Estrellas de la Magia, o si no, la busques en YouTube. Hay un vídeo, no hay ningún vídeo de Vernon que yo haya encontrado, qué pena, porque me habría gustado muchísimo encontrar un vídeo de Vernon haciendo el juego para que lo pudieras ver como tiene que ser, y yo juraría que a lo mejor en alguna de estas conferencias que hay por ahí, yo tengo varias suyas de estas en DVD, pero lo que te tienes que conformar es cuando dicen esto de The Next Best Thing. Esto no es best para nada, lo hace fatal. Es Gary Wallet
performándolo y explicándolo además, que le dice Vernon muy bien hecho, y digo, vamos, ni de coña bien hecho, en los vídeos de los VHS de Revelations, que son esta colección en la que Steve Freeman, iba a decir Gordon Freeman, ese es el del Half-Life, Steve Freeman, Gary Wallet y Michael Amar se sientan con Vernon para darle un poco palique, están en el momento menos carismático de sus existencias, son como 3 muñecos de cera, que además hacen los juegos muy mal, sin entenderlos de ninguna manera, y Vernon se debate entre dar la razón y darles de palos. Si además los pillas en los VHS originales, a Vernon se le entiende fatal porque ya tiene 100 años y habla así como muy entre dientes, pero como siempre son situaciones excepcionales y una forma fantástica de verlo. En cualquier caso, ahí tienes la versión hecha por Gary Ouellet, que es la de Vernon, al ritmo de la de Vernon, con algunos detallitos que no están especialmente bien hilados, y habría que haber visto a Vernon en buenos tiempos haciéndolo, porque hay veces que detectas como en algún juego una pequeña quiebra del timing o del orden de los acontecimientos, que dices, ¿esto será siempre así o estará regular planteada? Vamos a estudiar, un poco vamos a estudiar, te voy a contar, te voy a dar un poco aquí la turra un ratito, ¿eh? Igual hoy el podcast, no lo sé, me puede quedar un poco más corto que los otros, porque en origen mi idea era hacer podcast de entre 20 minutos y media hora, y luego me puse como la media hora, como el tope, pero todo se andará, ¿eh? Formatos más cortos y más largos para semanas que me cueste un poco más. Quiero decir que a lo mejor diga, me apetece hablar de un tema, es un poco más corto y con eso estoy. Primero de los aspectos técnicos y estructurales a la vez, para que te cuente un poco. Del fundamento de por qué es un buen juego, pues ya está. Es porque el efecto es clarísimo, suena, es bonito, está en la mesa, está en los golpes. Si juegas con los sonidos y con el timing y los ritmos y el tuk, pac, clac, tienes encima una cosa con una grandísima musicalidad. Si lo estructuras bien, aguanta que el público estés prácticamente rodeado o rodeada. En esos sentidos es fantástico. Lo que tiene es al final es que es un juego que depende mucho del regazo, de la posición en la mesa, y se beneficia de una cosa que yo creo que es la gran conquista del mago de cerca, o sea, es la gran conquista a tener por los magos de cerca, que en muchísimos casos no tienen, y yo creo que es uno de los game changers, que es el espacio que se encuentra detrás de la mesa. Mira tú qué tontería que los magos tienden a trabajar con los codos en la mesa más metidos para adentro, y entonces se pierde todo ese espacio que es el regazo, la mano a media altura, que también utilizaban Slidini, Segóbriga, Da Ortiz y un montón de gente. Cuando uno da un poco para atrás en la mesa y gana ese espacio, el mundo cambia. El uso del regazo es muy interesante porque es una técnica de la que no se puede abusar, y Vernon en ese sentido se la gestiona muy bien, muy bien. Lo importante es cómo estructuramos un juego de estos, que además se va a hacer en 4 acciones, ¿no? Los juegos multifase de repetición son especialmente interesantes, y yo creo que una de las mejores cosas que podemos hacer a la hora de afrontarlos es entender sus narrativas internas. Es saber cómo funcionan las fases de tal manera que se genere una cadena de acontecimientos. En este caso no va a ser así para mí, pero por ejemplo en la ambiciosa yo muchas veces pienso lo enseño, digo, uy, si la meto en el centro sube, lo repito porque me interesa y empiezo a experimentar y empiezo a jugar con eso hasta que al final se consolida de alguna manera. Siempre pensar cuál es la narración de por qué cada fase lleva a la otra y cómo juego con esto, ¿no? En esta vamos a pensar que lo que queremos es mostrarle al espectador que las monedas deben ser en la mesa. Una idea, como podría decir el NERVS, la prueba y el experimento, ¿no? Muy directa y to the point. Con lo cual, yendo como a un resumen rápido, tendríamos la primera fase en la que se hace. Al espectador le pilla un poco en blanco porque estamos enseñando, pero por mucho que le contemos nosotros, nada está a la altura de verlo, con lo cual tenemos una segunda fase que va inmediatamente después, como no le he hecho inmediatamente después, pero me refiero que no tiene pausa, de repetición, en la que el espectador puede atender. En la primera fase es más difícil que la atención esté puesta porque todavía uno no sabe exactamente qué leches va a ocurrir, o sea, puedes intuirlo, pero no lo has vivido, y vivirlo es la cosa, es cuando dices, quiero verlo otra vez. Pues esa va la segunda. Y en esas primeras, para mí es pam, pam el ritmo. Se hace la primera,
se para un segundo, porque la gente tiende a correr como gamos, sobre todo cuando hay descargas al regazo, porque quieres hacerlo ya. La segunda no hay descargas al regazo, pero bueno. Pero que quieres correr ya por la fase, no, no, no. Se hace con un ritmo cadencioso, pero no tal. Pa, pam, pam. Y se hace la segunda. En estos juegos, a mí en 4 siempre me gusta que la segunda tenga una pausa de oxígeno antes de la tercera. Que va a ser el momento en el que, además en esta viene muy bien, porque es el eje central en el que es más fácil de seguir la acción. Porque han pasado dos que faltan por pasar, en palabras de David Roth. Siempre va a haber dos monedas a uno de la mesa, dos monedas al otro. Es un buen momento para hacer una pausa publicitaria, relajarse, dejar que los espectadores mastiquen lo que han vivido en esas dos ocasiones anteriores y después con la pausa y mayor concentración y un poco recreándonos en los momentos con un poco más de fuerza, en este caso no va a ser tanto en el aspecto técnico como en el dramático, podamos ir a la tercera fase, que es la consolidación de la premisa, si la quieres ver de esa manera, y la 4 es el más difícil todavía, que es en el que solo queda una vez. Pero esta solamente es una forma de entenderlo para estos, para mí, ¿no? Que le da una cosa muy suave, porque lo que quiero hacer es simplemente repetir la acción. Un juego de repetición en el que la trama no va a evolucionar en ningún lado, solamente va a modularse un poco lo que estoy haciendo yo, de tal manera que acompañe a una intención propuesta, al menos, ¿no? Que es la primera, no sabes de qué va, inmediatamente te lo enseño, pausa, va más despacio, el más difícil todavía, que se acaba la fiesta. Más o menos estructura, es muy suavecita, pero va a funcionar bastante bien. Con lo cual, eso, si nosotros también lo vemos de esa manera, nos va a ayudar mucho a definir la técnica. Y vamos a partir de esa idea de la secuencia de Vernon, ¿no? La primera fase es fantástica. En la versión de Gaby también es buenísima. Porque ya te digo, si ves esto que te digo, la de Vernon, vas a ver que en el manejo de Gaby es parejo, ¿eh? En la primera, la descarga va a funcionar a un pata cambiada, basado en los dos sistemas, tanto en el de Gaby como en el de Vernon, en la topología de la colocación de las monedas en la mano, con lo cual no va a haber técnica. Esto es muy interesante, que se elija ahora, que no haya un falso depósito. No es que hagamos un lanzamiento de 3 en vez de 4 a la otra mano y se descargue. No, no se puede hacer nada de eso. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer que pase el máximo tiempo posible hasta que parece que haya un inicio de acción manifiesta. No de acción técnica que nos pueda pillar al espectador, sino de acción manifiesta, de una acción que tenga un cierto protocolo o una cierta intención. Si ves el vídeo de Gary Wallet, se colocan las monedas con demasiado protocolo y ahí yo creo que se equivoca, que esas monedas hay que colocarlas con menos interés. Lo que se está haciendo no es colocar las monedas en la mano, es enseñar las monedas de la que se dejan en la mano. Que ya queda la mano, por supuesto, en esa posición del impasse para hacer la descarga de sliding, porque esa es la mejor descarga del mundo para la primera moneda. Lo que haces es dejar las 4 escalonadas de tal manera que al cerrar la última, la penúltima está en el empalme clásico, la última no lo está, y al girar la mano en el giro del impasse, la moneda va a caer solo al regazo. Eso a la vez que se va a enseñar el vaso con la mano derecha. Aquí Gary Wallet, como muy mecanicista, corre demasiado, pero sería más bien, enseño las monedas, la mano se relaja para enseñar el vaso. Y Gary Wallet cierra la mano como el demonio y entonces deja de manejar las monedas. Yo creo que una de las mejores cosas que se pueden hacer en el momento después de cerrar la mano y enseñar el vaso es volver a abrir la mano. ¿Por qué? Porque es imposible para el espectador se cuente que falta una moneda. Sobre todo si abres la mano y la enseñas. En las monedas a través de la mesa creo que hay que tener la mano antes del atravesamiento lo más relajada posible y siempre dejando entrever las monedas hasta el momento final para marcar dónde empieza el punto de importancia. Porque si no, en el momento en el que se cierran las manos ya empieza el punto de importancia. Cuanto más lo pospongamos, mejor. Va esa primera fase, la que como en el momento en el que solo se están enseñando las cosas, a mitad de la enseñanza ya se hizo la trampa, se queda de chip pan, podemos pasar a lo gordo, que es el golpeo de la mesa, para que de ping pling atraviese y ahí quede guapo. Y esa está fantástica. Con eso se pasa a la segunda. En la segunda hay varios manejos distintos. En el manejo que hace Gary Wallet, que es un poco raro técnicamente, pero que es interesante, no hay descarga al regazo. Ahí es cuando se produce un falso depósito. En vez de lanzar las 3 monedas, o sea, ya quedó una en la mesa y las otras 3. Se lanzan las monedas a la mano izquierda, la otra que queda se pone en el vaso y te queda una moneda en el empalme de dedos de la mano derecha. Porque hiciste ahí un falso depósito y te queda una moneda por delante. Esto está muy ingenioso porque es mejor no ir al regazo ahora, aunque ves que muchos de los manejos de esto van al regazo y en algunos de los de Vernon van, que es que lo que haces es coger las 3 monedas, finges ponerlas en la mano izquierda pero retienes una.
y hay una en la mesa que es la que atraveso. Lo que se hace muchas veces es descargar al regazo la moneda que se tiene en la mano derecha a la hora de coger la que queda en la mesa para echarla al vaso, poder enseñar esa mano vacía. Eso está bien, pero creo que el verdadero ingenio está en no hacerlo, está en ir adelantado. ¿Por qué? Porque como no vamos a poder romper el regazo en todas las situaciones, ¿por qué no hacerlo ahora? Que justo acabamos de enseñar y estamos, ¡pa! Esta segunda fase es de fuerza. Por eso lanzamos las monedas con fuerza en la mano, las enseñamos, por eso lanzamos la moneda que ya está en el vaso. Porque lo queremos que el espectador sienta las condiciones que antes solo pudo intuir, como vimos antes, ¿no? Es como no lo ve, ahora quiero dejarle fuerza, quiero darle potencia. Es un buen momento para que el cuerpo esté hacia adelante en la mesa, no vayamos al regazo porque no hace falta, porque esa moneda es totalmente oculta, porque esa secuencia de movimientos es perfecta y tengamos el peso y la intencionalidad del punto en el que nos interesa estar. Eso está muy bien, ahí está muy bien elegido, el no ir al regazo. El echar el cuerpo para adelante para poder cargar la energía en la acción y quitar un paso. Porque al final no olvides que la acción del regazo de ahí nos obliga a echar el cuerpo para atrás, ¿eh? Porque hay que hacer el relax a la hora de coger la moneda para relajar. Si no, el cuerpo puede ir entero para adelante, pinzar de la mesa en vez de arrastrar, pillar más fuerte e ir con más potencia, para que esa segunda fase sea la que da la intención a la anterior. Y con eso le podemos dar mucha más fuerza. A mí me parece que esa es una elección muy buena, que con lo otro a veces la cagamos. Y llegamos con eso, que quedan 2 monedas, y normalmente aquí se hace el pase. Ahora llega la debacle en muchas de las versiones. Yo creo que porque se estudia, si no me equivoco, no tengo aquí no entré al curso, que vuelvo a hacer de la publicidad, que en los Sacrifice tienes un curso del Monasterio de la Mesa buenísimo, como 4 horas con un montón de versiones, un estudio teórico de cada una de las fases, todo esto, y si no me equivoco también lo tienes en la tienda como producto suelto. Creo de verdad que es uno de los, ya lo hice hace tiempo, pero que tiene muchísimo contenido y que me quedó bien guapo. Y llegamos a este punto intermedio, ¿no? En el que se quedan las monedas. Y se hace esa fase que a mí no me gusta nada. Ahora no me acuerdo de quién es, porque estoy grabando esto un poco sin haber hecho los deberes de volver a vérmelo. Pero normalmente, y en la versión de Gaby ahí no me gusta tanto como lo hace, tengo que decirlo, porque a él le parecería muy ingenioso el giro del patrón de las monedas, que una pase de un grupo al otro, pero eso a mí no me gusta. Pero lo que se hace normalmente es esta cosa tan fea de colocar las monedas en un cuadrado, ¿no? De tal manera que quedan 2 monedas cerca del borde del tapete y 2 monedas adelantadas. Que eso es porque lo que se busca aquí es una sobrecobertura para la descarga de la moneda. Porque no sé si porque esa les parecía muy inteligente, pero de repente si lo piensas, la primera y la segunda fase fueron muy poco protocolarias. En la primera te pusiste las monedas, giraste la mano y están. En la segunda te las lanzaste con un poco de ímpetu y de repente esta tercera se convierte en una cosa como de disposición de las monedas en la mesa, en un cuadrado en el que no hay razón de ser porque dejan de formar grupos. Y eso es para que tú puedas descargar la moneda y de la que vas a coger la otra delante y parece que esa cobertura pues es muy inteligente y muy ingeniosa, pero para mí es un error, no hay que hacerla. O sea, si lo puedes evitar, no lo hagas. Es mucho mejor la que propone Vernon, que es la que hace Gary Wallet, que no lo hace muy bien tampoco, te quiero decir. Que lo que hace es, mira qué bonito está. Las monedas que se pega la mano izquierda, que da el golpetazo en la mesa, no le voy a dar un golpe en la mesa porque tengo aquí el ordenador con lo que estoy grabando, ¡pa! Deja las monedas y las arrastra, las enseña y luego las arrastra y las deja apilada en el centro un pelín a la izquierda, cerca del borde, y va a quedar como solapada una moneda a la derecha. Luego, al sacar el vaso, se vuelcan en el medio y se apartan un poco de tal manera que las dos queden parejitas, solapadas, una a la izquierda y otra a la derecha. Que son posiciones naturales, porque lo que hicimos fue liberar el centro de la mesa. En el primer caso, al abrir la mano, enseñar las monedas, se libera para dejar esa posición, para que caigan las otras dos, que se dejan un pelín al lado para poder dejar el vaso en el centro de la mesa. Y parece que es como lógico, son 2 montañitas de monedas que no van a ningún lado y nos permiten además hacer eso que te decía al principio, que es una pausa. ¿Por qué? Porque la situación es espejo ahora. No hay una desviación de tal. No, no. Estás en el medio y 2 de un lado y 2 para el otro. Con lo cual es muy fácil saber que estás a mitad y que vas a tirar para adelante. Y entonces tenemos ese momento que los juegos a veces nos permiten dar oxígeno, ¿no? Que es no correr a la tercera fase. Es el momento de respirar, hablar un poco con los espectadores, interactuar, relajar los brazos, si queremos introducir algún dato extra que le dé esa fuerza a la tercera fase, pero aquí dar oxígeno es importante. Y nos permitir a la descarga de la tercera. Que el sistema de arrastrar así, como la mano tapa, es muy bueno. Lo que hace Gary Wallet, que es lo que propone Vernon, si no me equivoco, en las Estrellas de la Magia, es hacerlo con las dos
manos a la vez. Yo creo que eso es un error. También, si aquí en vez de plantearlo de esa manera, lo planteamos con un manejo similar al que hace Slaidini cuando hace las monedas a través de la mesa y le quedan una y una, que es que al enseñar las monedas de la mano derecha se descarga la de la izquierda, aunque en Slaidini la moneda se descarga al regazo, un poco diferente, pero jugar a un destiempo que individualice un poco los dos grupos, que no haga esa acción espejo, porque es verdad que como humanos no tendemos mucho a hacer dos acciones simultáneas con tanta manera. Entonces, me parece que es muy difícil explicarte esto así por audio aquí, pero creo que se puede adelantar primero una mano y utilizar un poco la cobertura de la enseñada de las dos monedas de la mano derecha para descargar la de la izquierda. Hay un segundito ahí que está muy bien y que le da el punto, ¿eh? Si lo ensayas te va a gustar mucho verlo. Y esa queda muy clara porque justo viene de la pausa, porque si la hacemos despacio los slaidinesco va a quedar muy bien y nos va que ni pintado. Y llegamos a la fase final, que es la que peor se hace siempre, por Dios. Esto es lo peor de todo. Hay uno de los magos que más hizo por la magia siempre, pero que a la vez es el que nos da los grandes crímenes de la magia, que es Fran García, el hombre con las manos del $1.000.000. Fran García es el que hace esta fase tan terrorífica que creo que está en el Bobo, en la que para ir un uno por delante, tú lo que haces es fingir que haces un falso depósito como asqueroso con la moneda, que te queda solo una, que el espectador te descubre que es un falso depósito y llevas las monedas, las otras abajo a la mano y entonces luego saca las otras y te permite ir como uno por delante porque está esa finta, vamos, la que habrás visto un montón de veces, que es el horror, porque esa finta no tiene razón de ser, no tiene cabida, no se debería permitir en ninguna civilización y si buscas versiones de monedas de la mesa, pues te la vas a encontrar por ahí. Lo digo por si no soy capaz de explicártela bien o no la conoces. Pero es muy habitual. Fran García lo que hizo fue intentar facilitar un montón de juegos que eran mejores sin que los facilitara. Y este crimen de las monedas de la mesa es análogo al que comete en el Visitor de la Ray Jennings, cuando hace lo del doble corte para bajar la carta en vez de tener los dos paquetes separados como el original de Jennings y le hace también cosas malas a ese juego. Hizo cosas buenas, pero hizo cosas muy malas. La versión de Vernon es fantástica, porque si te fijas lo que hace es utilizar la cobertura del vaso que le queda. En el caso otra vez de Gary Wallet, es uno de los que yo creo que más se pueden tocar en cuanto a tiempos, que no está muy bien gestionado. Porque se pierde un poco la claridad de los objetos. Hay un tiempo muy largo en el que la mano izquierda ya está cerrada. Creo que ahí hay que acelerarlo un poco. Lo bueno es que la moneda se queda muy claramente en la mano izquierda, con lo cual eso se ve. La mano se cierra y queda firme. El vaso nos quedó naturalmente como justo por encima del puño izquierdo. Y al ir a cogerlo, la mano izquierda se tiene que retrasarlo justo lo mínimo que nos permite soltar la moneda. Luego ya van las monedas al vaso y esa moneda ya se descargó. El problema en el lado cuando lo ves hacer a Ouellet es que tarda mucho y entonces se pierde otra vez la identidad de la moneda y va perdiendo fuerza. Creo que ahí es mejor, te diría yo, poner la moneda a ver si lo digo bien, en el orden, ¿eh? Luego tú haces el orden que te dé la gana. Poner la moneda en la mano, cerrar la mano, soltar las monedas en el vaso y al ir a coger el vaso y atrasarlo, hacer la descarga. Ahí espacialmente puede que no se entienda muy bien lo que digo, porque estas cosas siempre son muy difíciles, pero creo que merece la pena experimentar en ese momento para entender bien el ritmo y entender los tiempos de la señal de las monedas. Pero es muy limpia y en vez de tener que introducir una información nueva, lo que se hace es consolidar de la forma más clara posible el juego. Hay otras versiones muy divertidas para hacer eso, ¿no? También hay una en la que dejas un estuche encima del vaso y lo que te avisa es el estuche, que a mí esa me gusta mucho. Y luego yo soy muy fan de la fase final de Daniel Zelma, que está explicado en el libro de la magia platense, no sé si es volumen 1 o volumen 2, que utiliza la idea de la pila y siempre me pareció fantástica. Pero sea como sea, no hagas la de Fran García. Espero que este repasito al Monstruos de la Mesa te haya gustado. No pretende nada más que ser una exploración del drama y de las elecciones técnicas y de entender por qué funciona la estructura, que nos permita, como siempre, entender también o invitarnos a jugar con los motores de los juegos,
con saber cómo avanzan. Me vas a oír hablar mucho de eso, del motor del juego, de la propia maquinaria del juego, que hace que esas dinámicas internas, más allá de la presentación, avancen. Que estoy también un poco reformando la forma en la que hablo un poco de magia, porque parece que siempre hablo como que es la presentación lo que hace que los guiones avancen, pero el motor del juego está dentro del juego. Y como siempre me parece divertido explorar, como hacemos algunas veces hablando de shows, también hablando de juegos de repertorio. Cuéntame si haces las monstruos de la mesa, si te gustan estas, si las haces a lo Hampichenesco Slidinescas, que una época yo hacía un montón la secuencia de Sliding y la diminishing esa, que me gustaba muchísimo, pero esa es más dura técnicamente y a veces estoy menos fino. Esta le encuentro mejor yo los tempos a lo que quiero hacer. Y espero que si no la haces, la hagas, la disfrutes muchísimo y sigamos hablando de magia la semana que viene.